Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a compartirles el mito del laberinto del Minotauro y además su análisis psicológico. Este mito se entrelaza directamente con la historia del rey Minos de Creta, con la historia del héroe Teseo que ingresa al laberinto a matar al Minotauro y también el famoso hilo de Ariadna que ayuda a Teseo a ingresar y a salir del laberinto. Voy a compartirles la lectura directa de este mito de una de sus mejores fuentes, que es el gran libro de mitología de Robin Hard, cuya característica principal es que reúne las fuentes directas de este mito de los diversos autores clásicos griegos, como Apolodoro y Ovidio, entre tantos otros. Voy a leerles los extractos principales de los relatos originales de este mito, para que puedan conocerlo tal cual como fue transmitido desde la antigüedad hasta ahora. Y después les voy a compartir un análisis psicológico profundo de este mito que lo realizo principalmente desde la perspectiva de la psicología junguiana y vamos a adentrarnos en su significado simbólico para que pueda servirnos a cada uno de nosotros dentro de nuestro proceso de autoconocimiento. Así que sin más introducción vamos a adentrarnos en el mito del laberinto del Minotauro y su análisis. El gran libro de mitología griega de Robin Hard relata el mito del Minotauro de la siguiente forma. Minos desposó a Pasífae, hija del dios del sol Helios, y la pareja concibió 4 hijos: Catreo, Deucalión, Andrógeo y Glauco, y varias hijas, entre las que se encuentran Ariadna y Fedra. En lo relativo a su actividad política, Minos era célebre por 2 virtudes: su sabiduría como legislador y su poder como fundador de un vasto imperio marítimo. Minos fue el primer gobernante que se dio cuenta de las posibilidades de la talasocracia y se sirvió de su flota para extender su hegemonía sobre la mayor parte de las islas del mar Egeo. Minos pasó también a la historia como el que sentó las bases de la constitución cretense, tan admirada durante la antigüedad. En estas tareas se sirvió de los consejos de Zeus, al que visitaba cada 9 años en una cueva secreta del monte Ida, en donde le hacía consultas acerca de su actividad legisladora. Su nombre ha servido para denominar la distinguida civilización minoica de Creta desde que así la bautizara Sir Arthur Evans a comienzos del siglo XX. La mayor parte de las leyendas principales que se centran sobre Minos están conectadas de un modo u otro con la historia del Minotauro. Este monstruo fue engendrado por su esposa, Pasífae, tal como vamos a explicar ahora. Para demostrar a los cretenses que su pretensión al trono gozaba del beneplácito de los dioses, Minos pidió a Poseidón que le enviara un toro desde el mar con la promesa de que lo sacrificaría una vez en tierra. Cuando lo vio aparecer, quedó tan impresionado por la belleza del animal que ordenó que lo escondieran entre sus rebaños y que sacrificaran otro toro. De acuerdo con otra fuente, Minos solía sacrificar todos los años el toro más hermoso de sus rebaños como ofrenda a Poseidón, pero un año nació un animal de una incomparable belleza, se lo guardó para sí y sacrificó otro a cambio. En ambas versiones, Poseidón se enfureció por no recibir el toro que le correspondía. Hizo que el animal se volviera agresivo y que Pasífae concibiera una pasión contra natura por él. Por entonces Dédalo, el mejor de todos los artesanos, se encontraba en Creta, huido de Atenas por asesinato. Pasífae le confió su secreto y él hizo posible satisfacer su deseo construyendo para ella un toro de madera cubierto con una piel de vaca. La combinó a introducirse en el artilugio y presentarse así ante el toro. A consecuencia de su relación con el toro, dio a luz un monstruo que tenía cabeza y cola de toro y cuerpo de hombre. Se lo conoce generalmente como el Minotauro. Minotaurus significa toro de Minos, aunque algunos mitógrafos cuentan que su nombre real era Asterio o Asterión, como el padre adoptivo de Minos. A petición de Minos, Dédalo construyó un enorme laberinto cubierto, el laberinto, para que sirviera de morada y prisión del monstruo. El alimento del Minotauro consistía en jóvenes muchachos y muchachas que eran regularmente enviados desde Atenas desde que los atenienses se vieron obligados a compensar a Minos por la muerte de su hijo Androgeo.
Este, que era uno de los mejores atletas de su época, había viajado a Atenas para competir en los Juegos de las Panateneas y había resultado muerto después de una discusión. Cuando Minos se enteró del destino que había corrido su hijo, comenzó inmediatamente los preparativos de una guerra contra Atenas. Atenas era capaz de oponer una resistencia más firme y la guerra persistió hasta que Minos perdió la paciencia y elevó una plegaria a su padre Zeus para pedirle ayuda, quien respondió con una hambruna y una peste que diezmaron a los atenienses. Tras intentar liberarse de estas infaustas circunstancias mediante sacrificios humanos, los atenienses realizaron una consulta al oráculo de Delfos, que les aconsejó que entregaran a Minos la indemnización que les reclamara. Para llegar a un acuerdo, Minos ordenó que enviaran a Creta 7 muchachos y 7 muchachas cada año, o cada 9 años en otras versiones, como alimento para el Minotauro mientras éste estuviera vivo. El tributo llegó a Creta año tras año. Cuando estaba ya listo el tercer grupo de muchachos y muchachas para ser enviado a Creta como alimento del Minotauro, Teseo se presentó voluntario con la esperanza de que sería capaz de matar al monstruo y de liberar así a Atenas del tributo, o quizás fue simplemente elegido por sorteo junto al resto de los jóvenes. De acuerdo con la narración más corriente, en la que era un barco ateniense el que llevaba el tributo, se cuenta que la nave llevaba izadas velas negras como señal de su infausta misión, y que Egeo había dado la orden a Teseo de izar velas blancas como prueba de que estaba sano y salvo en caso de que lograra regresar indemne. Después de su llegada a Creta, Teseo recibió la impagable ayuda de una de las hijas del rey, Ariadna, que se enamoró de él y preguntó al constructor del laberinto para ayudar a su amado. Dédalo le dijo que Teseo sería capaz de encontrar el camino de vuelta si ataba el cabo de una madeja de hilo en la puerta en cuanto entrara, la fuera soltando según avanzaba por los pasillos y la rebobinara de camino de vuelta después de enfrentarse con el Minotauro. Ella comunicó a Teseo este consejo y le entregó una madeja de hilo. Este prometió, a cambio, que la llevaría de vuelta a Atenas como esposa. Cuando se encontró con el Minotauro en el corazón del laberinto, Teseo se enfrentó a él y lo mató, en la mayoría de las versiones con su espada. Los pintores de los vasos cerámicos dan rienda suelta a su imaginación, sin embargo, y lo muestran con una lanza, una maza, una piedra o incluso con sus puños. Después de escapar del laberinto con el ardid de hilo, marchó a toda prisa al puerto en compañía de Ariadna y los jóvenes que iban a servir de tributo al Minotauro. Antes de partir, hicieron agujeros en los barcos cretenses para evitar que pudieran salir en su persecución. De camino al norte, Teseo paró en la isla de Naxos, en donde abandonó a Ariadna. Una tradición temprana sugiere que lo hizo adrede, ya que estaba enamorado de otra mujer. En la tradición posterior, se está generalmente de acuerdo en que se vio obligado a abandonar a Ariadna porque Dioniso la quería como esposa. Atenea se le apareció mientras dormía en la playa y le ordenó hacerse a la mar sin Ariadna, o fue Hermes el que se lo ordenó, o bien Dioniso se la llevó mientras él dormía. Se encontró en todo caso con un destino feliz, dado que Dioniso no solo la convirtió en su esposa, sino que incluso fue un esposo devoto y más o menos fiel. Teseo y sus compañeros finalmente llegaron a la vista del Ática. En la celebración del momento, o porque estaba aún triste por la pérdida de Ariadna, Teseo se olvidó de izar las velas blancas en el barco para mostrar a su padre que estaba a salvo. Cuando Egeo vio las velas negras desde la Acrópolis, se tiró al mar y se mató. Algunos afirman que el mar Egeo recibió ese nombre porque fue donde él se arrojó. Después de tomar tierra en el puerto antiguo de Atenas, Teseo se dio cuenta de la trágica circunstancia y su ascenso a la ciudad como nuevo rey de Atenas no fue una celebración triunfal, sino un funeral. Ahora vamos a adentrarnos en el análisis de este mito. Primero, vale la mención principal de que nos encontramos ante un arquetípico viaje del héroe, realizado por Teseo, que sigue paso a paso cada una de las etapas de este viaje,
decidiendo seguir el llamado a la aventura que implicaba emprender el viaje a Creta para matar al Minotauro, adentrarse en este mundo desconocido, contar con aliados y pruebas dificilísimas, pasando por la gran prueba de enfrentarse al mismísimo Minotauro en medio del laberinto, lograr matarlo y además lograr salir con vida de ahí, y luego emprender el viaje de regreso, el retorno con el elixir, su viaje de vuelta a Atenas, que si bien tiene una conclusión extremadamente agridulce por la muerte de su padre, sin dudas muestra que para Teseo esto significó la conclusión de un viaje del héroe, pero inmediatamente el inicio de un nuevo ciclo de viaje del héroe, ya que su ciudad natal, Atenas, lo recibe de este viaje heroico como el nuevo rey de Atenas. Más allá de estas etapas del viaje heroico de Teseo, podemos decir que este mito está repleto de símbolos asombrosos que vamos a ir analizando uno por uno. Primero, ¿qué simboliza el Minotauro? Es decir, el toro de Minos. Antes que agregar interpretaciones, comprendamos lo que el mito dice. Minos prometió que sacrificaría al toro y en vez de sacrificarlo, se lo guardó para sí. Como consecuencia, Poseidón hizo que la esposa de Minos, Pasífae, se enamorara de este toro. Ella, con ayuda de Dédalo, entra en contacto con el toro y engendra al Minotauro. Así es que nace este monstruo que tenía cabeza y cola de toro y cuerpo de hombre, al que los dioses mismos pedían que se realizaran sacrificios humanos. Y por el hecho de que se trataba de una bestia que representaba algo peligroso y oscuro, se lo esconde en el laberinto creado por Dédalo por instrucción de Minos. De esta información, lo primero que podemos ver es que esta bestia, mezcla de animal y hombre, surge en primera instancia porque Minos no cumplió con el sacrificio que dijo que iba a hacer a los dioses, y a partir de esto, Pasífae tuvo un enamoramiento contra natura, es decir, transgrediendo los límites de la propia especie humana. Por lo cual podemos ver que todo esto que mencionamos coincide perfectamente con lo que Jung llama la sombra. Los aspectos de nosotros mismos que no queremos ser, lo que no queremos ver, lo que nos da miedo, lo que aborrecemos, todo eso encarna la figura del Minotauro, nacido en gran parte por culpa de la desatención de Minos hacia los dioses y luego por aquel estado de hechizo sobre el que cayó Pasífae enamorada ante el toro, engendrando una bestia que además come humanos, da miedo al resto de la sociedad, a punto tal de que tiene que ser encerrado en un laberinto construido especialmente para que no pueda escapar y no sea un riesgo para la sociedad. Sin dudas esta bestia representa a la sombra, una mezcla entre pasiones oscuras, terror, impulsos animales que parecen estar fuera de control, como bajo un hechizo que transgrede las normas éticas y morales más básicas y fundamentales, como el hecho tan concreto de transgredir los límites de la propia especie. Ahora, el punto siguiente es ver qué representa entonces el laberinto. Este punto lo he mencionado en otros videos, que desde ya los invito a ver, pero lo principal que podemos ver es que simbólicamente el laberinto representa nuestras propias mentes, pero esencialmente al inconsciente. Si quisiéramos ponernos detallistas a nivel del propio símbolo, podríamos decir que el mismísimo laberinto es visualmente un mandala, cuyo centro es el sí mismo. Esto es un tema que Jung ha tratado numerosas veces en su obra. Lo curioso de este mito es que en el centro del laberinto, donde encontraríamos al sí mismo, es donde está el Minotauro, esta bestia terrorífica que por todas las vías preferiríamos evitar, la naturaleza salvaje y destructiva de lo animal primitivo. Aunque esto parezca contradictorio, en verdad tiene una lógica muy exacta. Esta figura terrorífica, el Minotauro, que aparenta ser independiente, que de alguna forma tiene una vida propia y que de hecho se comporta con autonomía, es una personificación de lo más oscuro de nosotros mismos. Dicho de otra forma, somos nosotros mismos, pero solo aquellos aspectos más oscuros, todo aquello que aborrecemos y que preferiríamos evitar, sobre nosotros mismos y también sobre los demás.
Es absolutamente curioso que el mito muestra con tanta precisión que mientras el Minotauro está vivo, hay que brindarle numerosos sacrificios humanos. Esto, analizándolo desde una perspectiva simbólica que venimos desarrollando, puede entenderse como esta faceta interna de nosotros mismos que implica nuestras emociones más extremas, animales, oscuras, nuestros enojos, nuestra rabia, nuestros miedos, y como todo esto se alimenta de situaciones, personas, pide ser alimentada, necesita atención, es decir, necesita tener de qué alimentarse. Y mientras nosotros lo alimentamos, luego durante cierto tiempo se queda tranquilo, pero poco tiempo después necesita nuevos sacrificios. Todo esto es así hasta que aparece un valiente héroe que decide poner fin a todo este círculo vicioso de sacrificios. Simbólicamente hablando, este conflicto concluye recién cuando aparece el héroe, el individuo, que decide sumergirse en lo más profundo del laberinto de sus propios miedos, de su propio inconsciente, y decide adentrarse ahí hasta el punto más profundo y peligroso de su propia mente y enfrentar sus miedos cara a cara. Esta no es una tarea fácil, tampoco es agradable, tampoco es seguro que saldrá de ahí con vida. Pero el mito muestra que sí es posible hacerlo, y no solo con valentía, sino también con precaución y con la ayuda de Ariadna, su enamorada. Pero no olvidemos aquí un punto absolutamente interesante que suele pasarse por alto. Ariadna pide ayuda al mismísimo constructor del laberinto, Dédalo, para que éste le diga cómo ayudarlo a Teseo a ingresar y a salir del laberinto con vida. Simbólicamente, Dédalo puede verse como el arquitecto del psiquismo, el que construye la estructura del inconsciente. Sus invenciones pueden ser vistas como los mecanismos de defensa muy complejos, vueltas, encrucijadas, confusiones, pasadizos que parecen inescapables. El laberinto que construye es, en última instancia, una metáfora de la mente humana, donde la sombra, el Minotauro, habita en el centro, esperando ser confrontada, y mientras no es confrontada, exige sacrificios. Lo interesante es que Dédalo es una persona extremadamente inteligente y también creativa, por lo tanto no es exagerado decir que Dédalo simboliza la ambivalencia del intelecto humano. Es tanto el creador como el prisionero de sus propias creaciones. No olvidemos que en una etapa siguiente del mito, el mismísimo Dédalo se ve confinado por el rey Minos en el mismo laberinto que él construyó, y luego él mismo tiene que salir de ahí junto con su hijo Ícaro. En definitiva, sin ayuda del propio constructor del laberinto, el héroe no podría entrar ni salir con vida. Curiosamente, ese hilo no es dado directamente por el constructor al héroe, sino que es por pedido de su enamorada, con quien tiene un objetivo en común: casarse y escapar juntos de dicha isla. En este sentido, podríamos hablar de lo que en la alquimia se denominan las bodas químicas, la necesidad de que haya una boda entre hombre y mujer, una integración y un equilibrio entre ánima y animus, para que este viaje hacia lo más profundo de uno mismo sea logrado con éxito. Esto sin dudas podría analizarse de muchas formas, pero una posibilidad que reúne varias vertientes interpretativas es que tanto el amor, la determinación de enfrentar a la sombra y un sentido de propósito son factores fundamentales para la victoria del héroe, es decir, son factores esenciales en el proceso de individuación, en esta batalla interna que nos involucra a cada uno de nosotros enfrentar nuestros peores y más terroríficos miedos. Entonces podríamos decir también que el Minotauro es análogo a los aspectos aún no integrados por la conciencia, que requieren de nuestra confrontación, y una vez realizado, puede resultar en una integración adecuada que brinda un equilibrio psíquico a la persona, donde ya no son necesarios los sacrificios que antes debían realizarse año a año para mantener satisfechos a los dioses. Esto, sin embargo, no significa que los problemas o los desafíos del héroe terminaron, ni muchísimo menos.
El mito mismo nos muestra que la historia de Teseo también tiene un desenlace insospechado, ya que en su retorno finalmente él y Ariadna se separan y además olvida cambiar las velas negras por las blancas en su barco, lo que lleva a la confusión de su padre y el suicidio de él. Estos elementos generalmente son interpretados como cuestiones absolutamente trágicas y lamentables, ya que lo mínimo que se esperaría de alguien que logró entrar al laberinto, matar al Minotauro y salir de ahí con vida, es que al menos pueda permanecer con su amada y volver a su casa victoriosamente con ella. Pero esto no es ni remotamente lo que sucede. Pero si en vez de analizarlo literalmente, lo analizamos simbólicamente, podemos ver que tiene una lógica mitológica exacta. Teseo viajó a Creta como un joven, como hijo del rey, y cuando regresa de este viaje heroico, él ya no es el hijo del rey, tampoco es un enamorado que vuelve victorioso solo por la fuerza del amor. Ahora, al llegar de retorno a su tierra, él es el rey. Él ocupa el lugar que antes pertenecía a su padre. Creció, se transformó. Todo en él sufrió una transformación tan profunda que ya no es simplemente un niño volviendo a su hogar. Y aunque obviamente esto él lo vive como una tragedia, y el mito muestra que la asunción de él como rey es en el contexto de una ceremonia funeraria, esto no es más que un símbolo de transformación, profundamente analizado en la psicología junguiana, donde lo viejo da paso a lo nuevo. La muerte de lo que debía ser dejado atrás es la materia prima que se transformará en el oro alquímico, en lo más valioso. Y esto solo es posible gracias al viaje profundo del héroe que atravesó el mundo desconocido para enfrentarse a su sombra y regresa victorioso con el elixir del conocimiento para iniciar un nuevo viaje. También sería posible decir que este proceso, mediante el cual el héroe decide adentrarse en el laberinto en búsqueda del Minotauro, inclusive podría describir simbólicamente a un proceso terapéutico. Pero más allá de si esto es bajo el contexto de una terapia o no, vemos cómo el héroe necesita de cierta ayuda o guía, ya que sin aquel hilo de Ariadna quedaría atrapado en el laberinto de su propia mente. En términos del mito, esta guía es facilitada por un tercero, al menos alguien que cumple esta función y que está en armonía con su objetivo, que también desea que salga de ahí con vida. Pero claro que cada uno de estos personajes podrían perfectamente representar propias facetas de nosotros mismos. Por eso es que tenemos la posibilidad de cada uno de nosotros interpretar este mito a nuestra propia forma y llegar a nuestras propias conclusiones. Justamente por eso es que vale la mención de que por la riqueza simbólica de este mito, se lo ha interpretado, reinterpretado y resignificado en infinidad de ocasiones, de las cuales creo que las más interesantes de mencionar en esta oportunidad son dos versiones. En primer lugar, la de Julio Cortázar en su novela Los Reyes, que además es el primer libro que publicó con su nombre y no bajo un seudónimo. Y por otro lado, varios escritos de Borges, donde también habla de este mito, como el cuento La casa de Asterión. Cada autor da su tinte y su interpretación, modificando cada quien a su manera la interpretación y el sentido de este mito. Pero más allá de lo que cada autor pueda o quiera reinterpretar de este mito, no hay dudas que en su formato original, este mito nos ofrece una guía simbólica muy contundente acerca del proceso de autoconocimiento, sus riesgos, sus peligros, también acerca de la naturaleza laberíntica de nuestra propia mente, de nuestros miedos, la sombra que habita entre sus pasadizos, y también las claves para entrar y salir del laberinto de nuestras propias mentes victoriosos, y con un nuevo equilibrio en nosotros mismos que nos permita emprender las siguientes aventuras de nuestras vidas. Bueno, espero que les haya gustado el análisis de este mito, que es tan apasionante de analizar y que además, como saben, es una de las razones principales del nombre de este canal. Como pudieron ver, toda esta historia mítica está muy relacionada con otros temas que traté en otros videos en este canal. Como por ejemplo, el video donde analizo el vuelo de Ícaro, el mito de Dédalo y Perdix,
la simbología y el significado del laberinto, y también el proceso de individuación. Así que si les interesa seguir indagando en alguna de estas temáticas, los invito a ver esos videos. Me encantaría que me cuenten qué les pareció este video, y cualquier idea o sugerencia que tengan para realizarme para próximos videos, me encantaría que me lo cuenten, así que los leo en los comentarios. Si les gustó este video, los invito a poner me gusta. Si todavía no se suscribieron, los invito a suscribirse a este canal, y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.